Ahora vamos a ver lo que es fuerza de roce para séptimo básico ciencias. Un poco explicado acá en este dibujo. Tenemos aquí la flecha, distinto a lo que es inercia, esto es fuerza de roce. Entonces es la resistencia, la fuerza que ejercemos se opone al movimiento de los cuerpos y se produce por el rozamiento o fricción. Como vamos a ver, es la resistencia entonces que ejerce a la fuerza que nosotros ejercemos y se opone al movimiento de los cuerpos. La fuerza de roce entre sólidos se origina en las irregularidades y rugosidades, incluso microscópicas, de las superficies de contacto. Esta fuerza de roce permite adherirse a las superficies para poder moverse y actúa en el sentido opuesto al movimiento del cuerpo. Y existen algunos tipos de fuerza de roce que son los siguientes, pero antes vamos a ver unas imágenes para explicar esto. Acá, si bien vemos, la persona está empujando la caja, pero existen unas rugosidades microscópicas que son las que producen este roce que impide el movimiento. Si ven, ustedes están aplicando una fuerza para mover la caja, pero la fuerza de roce impide ese movimiento y también es necesaria para poder desplazarnos o movernos. Si no existieran estas rugosidades o por algo estuvieran impedidas, por ejemplo, cuando el piso está húmedo, no tenemos esa unión entre las rugosidades, por ende nos resbalamos y podemos caer. No nos permite el movimiento, por ende, para poder moverse es necesario un roce. Tenemos el roce por desplazamiento, donde dos superficies sólidas se desplazan una sobre otra. Acá tenemos la superficie de la caja que se está desplazando sobre la superficie del suelo, donde está haciendo fuerza la persona para poder moverla. Su magnitud depende de la textura de la superficie. Mientras más rugosas, mayor será la fuerza que ejercen. Es decir, mientras más rugosa sea la superficie donde nosotros estamos tratando de mover el objeto, el cuerpo, más difícil va a ser porque va a poner una mayor resistencia por el roce. Tenemos dos tipos de roce de desplazamiento, que es el roce estático, es cuando se saca un cuerpo del estado de reposo y se alcanza el mayor valor cuando el objeto se mueve, es decir, que tenemos que ocupar mayor fuerza para poder empezar a mover el objeto. Ese es el roce estático, que es cuando el objeto, como les digo, está sin moverse. Para comenzar a moverlo tenemos que ocupar una fuerza, El roce dinámico o cinético es el que actúa cuando el cuerpo está en movimiento. Cuando ya se está moviendo, ese sería un roce dinámico o cinético. Si el estático, cuando está el cuerpo está en estado de reposo, no se mueve. Y el dinámico cinético, cuando ya se está moviendo el objeto. También tenemos el roce por rodamiento. Los objetos que ruedan presentan una fuerza de roce de menor magnitud que el roce por desplazamiento. Por ejemplo, acá, para poder mover por la cantidad, si se fijan las rugosidades del suelo, el objeto se necesita una gran fuerza para poderlo mover, ya que está provocando un roce muy grande y no se mueve fácilmente. Pero al colocarle ruedas, volver a esta fricción rodante, hacemos que se necesite una fuerza mucho menor y el roce es menor también para poderlo desplazar. Como vemos acá, la persona con la fricción rodante, es decir, con las ruedas, le permite mover esta tremenda caja sin mayor esfuerzo, es decir, con un pequeño esfuerzo puede moverla gracias a la fricción rodante que producen las ruedas. Si no tuviera ruedas sería prácticamente muy difícil o imposible mover la caja, pero con las ruedas se hace posible moverlos casi sin ningún esfuerzo. Es decir, el roce por rodamiento es mucho menor que el roce por desplazamiento. También existe lo que es el roce, este era el anterior, los dos anteriores eran dos sólidos, es decir, el roce de unos cuerpos sólidos con el suelo, que también es sólido, pero también tenemos roce en fluidos, que se manifiesta cuando un sólido se desplaza en un fluido, ya sea el aire
o un líquido. En el caso del aire, aquí vemos la fricción o roce del reingreso de esta cápsula a la Tierra provoque que incluso es tan grande que se enciende, ya que la velocidad que lleva el objeto es mayor, por ende el roce incluso produce como que se empieza a quemar. Es lo mismo cuando ustedes frotan, el mismo roce exagerado, cuando ustedes frotan una mano contra la otra para calentársela, es exactamente lo mismo. Cuando hacen esto con las manos para calentársela y se empieza a generar calor, el roce también genera calor en este caso. Tenemos también aquí el roce, es el que impide el movimiento del paracaídas y por eso con el nombre, al tener este paracaídas es mayor, genera mayor roce, por ende la caída es más lenta. El roce es el que le permite estar cayendo de una forma más lenta. Por último, en los líquidos también es cuenta de desplazarnos y eso es producto del roce que provoca el líquido contra nuestro cuerpo. Y también dependerá de la densidad del líquido. Si el líquido es más denso, va a costar más, va a ser más difícil, va a aumentar el roce, que si el líquido es menos denso. Un líquido menos denso es más fácil desplazarse que en uno más denso. Por ejemplo, es más fácil desplazarse en el agua que en el barro, por decirlo de alguna forma. Acá tenemos entonces también lo que es la fuerza normal, la otra fuerza que habíamos visto anteriormente, que es la opuesta a la gravedad. Las fuerzas que actúan en un cuerpo posado en una superficie son la fuerza peso, que es la que lo atrae, si fijan la flecha indica que va hacia el centro de la Tierra, y la fuerza normal, que es la fuerza que impide que exista, que resiste esta fuerza peso, es decir, una fuerza que va como hacia arriba. Nosotros con el peso estamos ejerciendo una presión, una fuerza hacia abajo, hacia el terreno, hacia abajo, pero el terreno también ejerce una fuerza hacia arriba, opuesta a la fuerza peso, lo de la superficie. Si ambas se encuentran en equilibrio, no nos desplazamos, es decir, si no atravesamos la superficie, si tanto el peso como la fuerza normal que tiene esta superficie son equilibradas. Y aquí tenemos, como vemos en este ejemplo, todo lo que son las distintas fuerzas hasta ahora. La fuerza peso, la fuerza gravitatoria, la fuerza que nos atrae hacia el centro de la Tierra, la fuerza normal, que es la fuerza que hace desde la superficie hacia arriba para evitar que traspasemos, la fuerza de roce, que es la que impide nuestro movimiento, como lo que nos dificulta el movimiento, y la fuerza motriz, que es la que nos está moviendo. Esas serían hasta ahora las 4 fuerzas principales que hemos visto. Y como se ven, siempre actúan en pares. La fuerza peso actúa con la fuerza normal. La fuerza motriz actúa con la fuerza roce. Siempre actúan en pares y son en sentidos contrarios.